Hola a todos, les damos la bienvenida a Somos Uno Podcast. Estamos acá en una nueva temporada llamada 5 Sentidos. Vamos a estar hablando de este tema tan importante para todos, para jóvenes, para todos, y es como también a veces el enemigo trata de atar nuestras vidas a través de nuestros sentidos, así que les damos la bienvenida. Te recomendamos tener mucha prudencia y discreción con todos los temas que vamos a estar hablando. Vamos a conversar acerca de adicciones, de redes sociales, de bullying, de abuso, bueno, de muchos temas, pero todo esto enfocado en lo más importante, y es cómo Jesús nos restaura en medio de ellos, a través de ellos, y se vuelven un gran testimonio. El sentido que vamos a estar hablando hoy, que vamos a conversar hoy, es el sentido de la vista. Y cuando tú lees la Biblia, y antes de presentar a los invitados, yo quiero que tú entiendas la importancia de esto. Cuando hablamos de la vista en la Biblia hay muchas referencias acerca de los ojos. Jesús en muchas ocasiones se refirió a los ojos, pero cuando tú lees Lucas 11, tú vas a leer una parte muy importante que Jesús dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo está sano, todo tu cuerpo disfrutará de luz. Y literalmente lo dice así Jesús. En otra parte Jesús dice en Mateo capítulo 5 que si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que te lo arranques a que pues eches a perder toda tu vida. Entonces es muy interesante que en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús se enfoca tanto en los ojos, pero si tú ves el Antiguo Testamento, que es nuestra base bíblica para hablar hoy, siempre que se refería a los ojos era una manera de avergonzar. Por ejemplo, cuando Sansón va a morir, lo que hacen los enemigos en el libro de Jueces es sacarle los ojos. Siempre los ojos es algo muy importante y precisamente es lo que vamos a hablar en este día. Así que tengo dos invitados muy especiales. Me emociona presentarlos porque, bueno, los conozco, a uno un poquito más, a otro no tanto, pero quiero que ellos se presenten, que ustedes los conozcan y sobre todo que puedan entender que ellos pueden reflejar mucho de lo que ustedes pueden estar viviendo en este momento. Así que quiero darle la bienvenida a Emma, a Vale. Bienvenidos a Somos Uno Podcast. ¿Cómo se sienten? ¿Contentos? ¿Felices? Bueno, buenas tardes, Majito, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Emanuel Castro, tengo 22 años, soy el líder aquí en la iglesia. Yo nací en una familia cristiana, pero hace 7 años más o menos cuando tuve mi encuentro con Jesús, a los 15, y desde ese momento pues camino con él y bueno, tengo el privilegio de poder estar acá. Chévere. Bueno, y por acá, al otro lado. Mi nombre es Valentina, tengo 17 años, toda mi vida llevo viniendo a la iglesia, pero realmente conocí a Cristo hace más o menos 1 año y medio, casi 2 años, y desde ese momento pues Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Soy líder de Kids y Teens en la MSI Bogotá. Ay, gracias a los dos por acompañarnos hoy. Yo sé que hoy que vamos a abrir nuestro corazón y vamos a contar un poquito de nosotros, va a ser súper edificante. Entonces a los dos gracias. Y bueno, yo me presento, ya estuve en un podcast, un podcast que si no lo has visto te va a edificar mucho. Hablamos acerca de la sexualidad y cómo la gracia nos redime. Te invito a que lo veas, fue muy lindo en vivo presenciarlo, pero también verlo es muy edificante, ver el poder restaurador del evangelio. Yo soy Majo. También sirvo aquí en la MSI Bogotá, en el Ministerio de Jóvenes, en el Ministerio de 14 a 17 años de Rocas. Si quieren un saco pueden contactarnos para tener su saco. Y estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, arranquemos ahora sí, vamos a hacer unas preguntitas muy interesantes. Comencemos de pronto conociendo un poquito de cada uno de ustedes. El tema de hoy es la vista, el sentido de la vista, y yo quisiera de pronto comenzar contigo, Emma. ¿Qué lucha tú tuviste en esa área de la vista y cómo se desarrolló esa lucha en ti? Ok, Majito. Bueno, específicamente en esa área mi lucha fue directamente con la pornografía. Yo recuerdo la primera vez que vi un video, yo tendría 12 o 13 años más o menos, y yo recuerdo que desde ese momento algo cambió en mi corazón porque nació como un anhelo, un deseo en mi carne por querer seguir viendo más. Y creo que desde ese momento, bueno, hasta que tuve mi encuentro a los 15 años, viví como con esa atadura.
Yo sabía que estaba mal por lo que mis papás me habían enseñado, por los principios como que me habían establecido en mi casa. Recuerdo de hecho que una vez, como a los 13 años, yo tuve una conversación con mi papá, él no sabía absolutamente nada, que yo ya estaba ahí, pero él me habló acerca de mis ojos y como que yo ahí entendí que era malo. Sin embargo, lo seguía haciendo porque no había una convicción de pecado y porque pues era algo que en mi carne, pues digamos que lo disfrutaba. Cuando yo tengo mi encuentro a los 15 años, yo pues bueno, tengo como la convicción de pecado, puedo como entregarle eso al Señor y a partir de ahí hubo un tiempo, unos años donde pues genuinamente estuve como sano en esa área, o sea, no había como luchas, por el contrario, había como mucho temor a Dios y recuerdo que yo me determiné en guardar mis ojos al Señor durante mucho tiempo. Yo tuve mi encuentro en el 2017. Llega pandemia, aproximadamente 2020. Yo recuerdo que yo salí del colegio en el 2019. El plan en ese momento era no estudiar durante 6 meses. Pero pues como llegó la pandemia, al final eso se alargó un poquito. Y pues estuve casi que un año pues medio estudiando inglés ahí en la casa, pero sin hacer gran cosa. Y yo recuerdo que en esos momentos donde de pronto tenía mucho tiempo libre, fue cuando volví a permitir como cosas en mis ojos. Entonces, por ejemplo, aparecía a veces una imagen en red social, en Instagram, en Facebook, y de pronto la miraba 2 veces. Y como que eso quedaba en mi corazón y creo que poco a poco fui como dejando de ser tan radical con esas pequeñas cosas hasta que literal mi ojo quiso ver más. Y tiempo después de así de como, uy, no señor, esto está mal. Pero bueno, no está tan mal porque aún no he hecho nada tan grave. Recuerdo que, bueno, tiempo después, no sé cuánto tiempo, pero tiempo después como que le abro nuevamente la puerta a este pecado. Y yo recuerdo que después de embarrarla, de fallarla a Dios, yo me sentí pues literal súper mal. Y recuerdo que me metí a orar y yo dije, bueno, ya me arrepentí, ya no va a volver a pasar. Eh, Pasó algún tiempo, no recuerdo tanto, qué tanto tiempo fue, pero, pero como que otra vez volví a permitir pequeñas cosas y otra vez volví a caer y creo que en esta área, en una época en mi vida hubieron como muchos altibajos, porque habían épocas donde yo me sentía fuerte con el Señor, pero me daba cuenta que no estaba tan fuerte porque de algún modo como que volví a fallarle a Dios y que digamos que durante algún tiempo fue así. Yo tuve esa lucha y creo que aparte de la lucha de la pornografía, de la inmoralidad sexual, una de las luchas más fuertes que yo tenía en ese momento era con el orgullo, porque yo decía, yo no necesito hablarlo con nadie, no necesito tratarlo con nadie, es algo que yo puedo hacer por mí mismo, porque dentro de mi cabeza era algo que yo ya había solucionado, porque cuando yo tuve mi encuentro yo estuve como 3 años súper sano, sin eso, y yo dije, bueno, si lo vencí una vez, lo puedo vencer 2 veces, y digamos que fue un poco la idea que el enemigo me vendió en ese momento y la idea que pues yo acepté, y a medida que iba pasando el tiempo yo me iba dando cuenta que no era así, y a medida en la que de pronto yo iba fallando más a Dios, también me daba cuenta que se iba perdiendo en mí el temor a Dios. Entonces la primera vez que yo le fallé al Señor, para mí fue horrible, o sea, la verdad, yo lloré, pero las otras veces ya era como, pues bueno. Lo normalizaste un poco. Como que lo normalicé y era como que, pues bueno, oro, el Señor me perdona, me siento bien, ya no me siento culpable y ya. Y así fue como una constante en mi vida. O sea, de muchos altibajos, como que tú no lo venciste de una, sino que te arrepentiste y volvías. Okay. Fue como de muchos altibajos por algún tiempo, hasta que yo dije, no, Pailas, esto no, yo no puedo por mí mismo, esto es más grande que yo. Y ahí tomo como la decisión de hablar con mi líder, de hablar con Juanca. Bueno, pero no, espera ahí porque ahí ya es otra parte de la historia. Okay, pero Emma, cuando nosotros hablábamos, pues porque uno piensa en el tema de la vista y uno a veces solo piensa como en la lucha con la pornografía. Pero es que la lucha con la vista es todo aquello que nos pueda alejar de Dios, que no necesariamente tiene que ser pornografía. No sé si en tu caso, además de la pornografía, había algo adictivo a tus ojos, que tú también pues te sentías de alguna manera esclavizado o atado. Sí, de hecho, digamos que algo que a la larga yo lo logré relacionar un poco con el pecado y era el tema de los videojuegos.
Desde pequeño como que a mí siempre me gustó pues mucho el celular o jugar con mis primos o con mi familia, con algún amigo. Y recuerdo que justo en pandemia, bueno, antes yo quise como, me voy a poner la meta y voy a comprar una consola, ahorré, mejor dicho, vendí lo que sea. Recuerdo que vendí la bicicleta de mi sobrina por Facebook y como en una semana... ¿Con permiso de tu sobrino o no? Más o menos. Como en una semana dije, listo, me lo compré. Y justo como que empezó pandemia, dio la coincidencia, entonces pues como yo no tenía casi que hacer entre comillas, pues durante ese tiempo, si bien yo ahí estaba obviamente como orando también, pues mucho del tiempo yo se lo dediqué a eso. Y para mí después, tiempo después me di cuenta cómo realmente afectó mi vida, porque el hecho de estar jugando o el hecho de pronto tener un excesivo entretenimiento, el hecho de pronto estar mucho tiempo en ociosidad, porque al final es algo que no nos saca provecho, también empezó a afectar directamente mi relación con Dios. Entonces yo recuerdo que yo a veces dejaba de orar, oraba menos para ir a jugar, o a veces... literal, a veces dejaba de orar, a veces yo tenía mis tiempos devocionales en las noches y de pronto me escribió un amigo como, parce, vamos a jugar. Y yo, bueno, estaba bien un ratico, pues un ratico no me quedaba ahí hasta todo el tiempo y no oraba, no me metía con el Señor y poco a poco eso fue como quitándole el primer lugar a Dios y algo que aprendí es que yo dejé de deleitarme en el Señor y comencé a deleitarme en otras cosas. Primeramente digamos que eso fue como una piedra de tropiezo y es algo que uno ve y dice, no, pues no es tan malo, pero si le quita el primer lugar a Dios, entonces... si es algo malo. O sea, en es tu algo caso que... sí era la pornografía por un lado y por otro lado los videojuegos. O sea, sí. Eran dos cosas adictivas a tu vista. Sí, creo que el tema de los videojuegos no lo acepté hasta mucho tiempo después que me di cuenta que el Señor literalmente en un tiempo que tuve con Él pudo como quitar el velo, pero sí, realmente era eso y no solamente cuando yo jugaba, sino que cuando dejaba de jugar y estaba haciendo otras cosas. No sé, me metí un video en YouTube a ver algo acerca del juego. O sea, ver a gente jugando. Ajá, wow. Lo que se conoce como streaming o ver algún video, hey, cómo se hace esto, cómo puedo mejorar. No solamente era el tiempo que yo literal le invertía estando pegado a la pantalla, sino afuera en mi día a día, mi mente como que también se empezó a ocupar mucho en eso. Y eso pues le empezó como a quitar el primer lugar a Dios en mi vida y me comencé a deleitar más en el entretenimiento que en la propia vida espiritual, que en mi propia comunión con Dios. Ok, y ahora con Vale, Vale en tu caso, ¿cómo es y cómo fue de pronto esa puerta abierta a través de tus ojos que pudo atar tu vida? Bueno, mi lucha realmente comenzó en el 2020, cuando También comenzó pandemia. Sí. Ok, wow. Realmente fue como me dieron mi primer celular, comencé a pandemia y demasiado tiempo libre, mucho. Entonces, que hablaba con mis amigos, que redes sociales y lo normal. Y de repente un día estaba súper aburrida y hablando con una amiga, ella me dice, ay, tengo esta aplicación de libros, ¿quieres leer? Yo, sí, súper. Pues siempre me han dicho, ay, usted tiene que leer más, ¿sí? Como, hay un hábito de lectura es bueno. Entonces yo dije, bueno, pues voy a leer, no perder tanto mi tiempo. Entonces yo comienzo a leer libros de esa aplicación. Yo no conocía a Dios, venía a la iglesia, pero realmente no había tenido un encuentro. Y empiezo a ver que estos libros realmente son pornografía escrita. Wow. ¿Sí? Realmente son escenas explícitas que en tu mente las empiezas a ver, ¿sí? Cuando tú lees, te lo imaginas. Siempre es así, en cualquier tipo de libro. Entonces, ya no es solo verlo, sino que lo estás leyendo y entra a tu mente de una manera más fuerte aún. Entonces, ok, yo empiezo a leer estos libros, yo pues como no tenía como esa convicción de que estaba como del todo mal, yo sabía que no era bueno, pero pues todos en mi colegio lo hacían, mis amigas lo hacían, entonces yo dije, pues si todos lo hacen, ¿por qué no? Yo tenía 13, 14 años, entonces no tenía como ese sentido de decir, ok, está mal. Seguí así como por toda pandemia, yo realmente me volví adicta a leer, ¿sí? Dejaba de hacer tareas, de pronto que en clases virtuales, mientras que daban la clase yo me metía a la aplicación en mi celular a leer, o sea, nunca presté atención en clases, pero siempre era como dejando otras cosas por la lectura, ¿sí? Por esta lectura que realmente nunca me edificó. Y
más encima las redes sociales que también fueron como encima, ¿sí? Como que las dos cosas se unieron, ¿sí? Entonces ya empecé a ocupar 100% mi tiempo en eso, ¿sí? O sea, no había tiempo para conversar un rato con mi mamá, no había tiempo para hablar un rato con mis hermanos, para ver una película entre familia. No, todo mi tiempo era 100% para leer, para ver redes sociales y para eso. Entonces ya, bueno, dura así toda pandemia, volvimos al colegio y me doy cuenta que no soy solo yo, ¿sí? Como que todos en mi salón, todos los que yo conocían esta aplicación, sabían esto, ¿sí? Y a todos se les hacía súper normal, ¿sí? Como que yo decía, ¿será que estará bien? Dudaba, pero yo llegué al colegio y vi que todos lo hacían, entonces yo dije, no está mal, está súper bien, si todos lo hacen, yo, ¿por qué no? Después de un tiempo, empiezo a dejar de solo leerlo, ¿sí? De solo imaginármelo, a querer que haga parte de mi vida, ¿sí? A que no solo sea leer un libro de pornografía, sino que de pronto como el pensar, ¿cómo sería hacer esto? ¿Cómo sería experimentarlo, vivirlo? ¿Cómo sería experimentarlo y vivirlo? Sí. Entonces, creo que principalmente se representó mucho en mi casa, porque de pronto yo leía un libro y pues mucho la tristeza. Entonces, ahora yo me sentía triste. O también que el protagonista del libro estaba súper bravo, entonces yo estaba brava. Entonces siempre había un choque con mi familia porque mi estado de ánimo siempre cambiaba, ¿sí? O sea, leía un capítulo diferente y cambiaba 100%. Entonces empecé a ser como hasta de pronto, yo creo, bipolar, ¿sí? Porque permití que dejara de ser como un libro, leer, que controlara mi vida al 100%, ¿sí? Entonces dependía de que lo que leía, yo hacía. Y entonces ya no solo eran actitudes, ¿sí? Ya no solo eran como mis sentimientos, sino que empezó a... Recuerdo que leí un libro en el que la chica estaba en depresión, ¿sí? Entonces yo empecé, un libro súper largo, entonces yo empecé a estar en depresión, pero una depresión súper fuerte, yo me sentía súper triste, y yo recuerdo que yo leía los capítulos y la chica era drogadicta, se cortaba, se hacía cutting todo el tiempo. Yo empecé a querer eso. Me sentía tan triste que yo decía, si ella se siente triste en este libro y hace esto, si yo me siento también triste, yo no entendía que yo me sentía triste por los libros, pero entonces empecé a entrar en esto, ¿sí? Realmente en los colegios hoy en día es demasiado fácil conseguir drogas, ¿sí? Lamentablemente es algo que es sencillo de buscar, es sencillo de encontrar, y pues Satanás que puso la puerta, pero de una vez. Yo dije, bueno, no estaría mal probar, como experimentar. Fue un día, simplemente probé las drogas. Y ese día marcó mi vida. Porque fue cuando realmente yo, después de probarla, después de llegar a mi casa, sentarme en mi habitación, yo me puse a pensar, ¿qué hice hoy? ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que pasó hoy? Pero aunque yo sabía que estaba mal, aunque entendía que estaba mal, aunque en mi corazón era como Dios diciéndome, no tengo esto para ti, ¿sí? Como mi familia también diciéndome como, hey, ¿qué pasa? ¿Sí? Mi líder siempre estuvo súper pendiente de mí, pero pues ellos no entendían el por qué, yo tampoco. O sea, yo realmente no entendía por qué estaba así. Entonces ese día que probé drogas realmente fue como un cambio, porque no para bien, porque fue ese de, bueno, ya hice esto, ¿hay algo malo? O sea, ¿realmente hay algo peor o ya hice lo peor y ya normal? Entonces de ahí para adelante seguí consumiendo drogas, seguí consumiendo libros, pornografía, todo esto, y también me autolastimaba físicamente, ¿sí? Me hacía cutting, esto, y ya, aunque después acabé el libro, lo seguía haciendo, porque ya quedó el hábito en ti. Quedó el hábito, ¿sí? Entonces, en ese entonces, pues, mis amigos, todos estaban como en el mismo mood, ¿sí? Como todos en depresión, todos tristes, todos como en lo mismo. Entonces yo decía, si ellos están así, ¿yo por qué no? ¿Sí? Pero en mi casa me decían lo contrario, hey,
tranquila, estás bien, ¿sí? Como que en mi casa era como una esperanza, como, venga, vamos a la iglesia, haga el devocional, lea la Pero aún así palabra. tú estabas lejos Pero del aún Señor. estaba súper Y ahí, lejos. vale, y de pronto como llevar a la reflexión hasta este punto es, tenemos por un lado los videojuegos, la pornografía, y tenemos por el otro lado la lectura de un libro. Son cosas totalmente lícitas. O sea, yo creo que el tema del pecado nunca se puede ver como esto es el diablo y esto es algo malo. El diablo no es feo, el diablo es muy atractivo y llega de maneras muy atractivas. O sea, el que piense que el diablo pues llega con cachos y es feo y es horrible como lo pueden mostrar en las caricaturas, no es. Y la herramienta que el diablo usa para entrar a una vida es normaliza lo que te aleja de Dios. ¿Cierto? O sea, yo creo que para mí es muy impresionante pensar en Emma con los videojuegos, que eso te quitaba tiempo con Dios y tú lo llegaste a normalizar tanto que al final, pues ya, preferías tener tiempo jugando videojuegos y en tu caso era libros y uno pensaría, pues, ¿qué tiene de malo leer un libro? Y creo que esa es como la primera puerta, es normaliza algo, mira lo normal, piensa que todo el mundo lo está haciendo, ¿qué de malo tiene hacerlo? Y ahí es donde finalmente el llamado de Hebreos capítulo 12, de Romanos capítulo 12, que dice que seamos transformados en nuestro entendimiento, que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. O sea, si nosotros vivimos como la gente vive, vamos a sufrir las luchas que la gente sufre. Y viendo, digamos, que sus testimonios, ustedes, ¿cómo sienten que esto afectó realmente su vida? O sea, no estamos hablando de que, bueno, estaba en mi cuarto, sino, Emma, los efectos, por ejemplo, de la pornografía son muy fuertes. Leyendo estudios, comparan un cerebro que de una persona alcohólica y el cerebro de una persona con pornografía y dicen que es la misma, digamos que fisionomía del cerebro es exacta porque es básicamente una adicción. Al alcohólico se le muestra una botella de alcohol y se desvive, y asimismo a la persona que está esclavizada por la pornografía le muestran una imagen en una serie. Vamos a hablar que no es que yo me meta a ver pornografía, sino a través de una película y una serie, y genera eso. ¿Cómo a ti eso te llevó a una esclavitud? ¿Y cómo te afectó? Claro, sí, digamos que pues el pecado afecta, yo creo que casi que todas las áreas de la vida, y eso hay que tenerlo claro. Y en cuanto a la pornografía, sí, pues es algo que es muy agresivo, que al principio parece sutil, pero realmente es muy agresivo. Lo primero, de pronto por mencionar, creo que pues directamente con la culpabilidad, o sea, uno se siente, mejor dicho, lo peor, y lo es, pero aparte del pecado es la culpabilidad. Y yo recuerdo que muchas veces cuando yo la embarraba, metía la pata, eran las noches, y cuando me despertaba la siguiente mañana, lo primero que yo pensaba era, le he fallado a Dios, pero no como, Señor, perdóname, sino con una carga, con una culpabilidad. De condenación. Me condenaba, y yo ya iniciaba el día pues cargado, yo ya iniciaba el día aún de mal humor, y creo que eso también empezó aún en otro modo también afectar la relación a veces con mis papás. Creo que me volvía un poco menos tolerable, por decirlo de algún modo, y creo que también la relación con ellos en ocasiones comenzaba a veces a chocar a causa de mi pecado. Y el tema de la culpabilidad es tan fuerte porque, como antes decía, no es que eso fuera algo constante en mi vida, sino que eran tiempos de altibajo. Y yo recuerdo que en momentos donde de pronto yo estaba bien con Dios, por decirlo de algún modo, yo a veces me levantaba en las mañanas y lo primero que decía era, le falla a Dios. Pero yo recordaba y decía, pero pues yo no he hecho nada, o sea, yo estoy bien con el Señor. Y muchas veces venía como la condenación a mi vida, venía como esa condenación o ese sentimiento de culpa, más no un genuino arrepentimiento. Okay. Obviamente pues también mi relación con Dios, porque pues el pecado nos aleja de Dios. Y bueno, digamos que en largo modo, por decirlo de algún modo, valga la redundancia, también en cierto parte creo que afectó mi llamado, porque pues obviamente si me alejo del Señor, pues también empiezo a dudar de quién me llamó, no por Él, sino por el pecado. Y creo que una lucha en mi llamado en algún momento también se convirtió en una lucha en mi fe.
y yo me encontraba en un punto en mi vida donde decía, creo que yo no sirvo para esto, o sea, no puedo, esto es más grande que yo. Entonces llegó un momento en mi vida donde pues estuve tentado realmente a tirar la toalla y donde una lucha en mi llamado a causa del pecado se convirtió en una lucha en mi fe, de querer y seguir permaneciendo en el Señor. Y creo que bueno, eso afectó pues directamente el pecado. Y ahí ya, ¿cuál fue el momento en que toqué fondo y quiero salir de ahí? O sea, ¿cómo saliste de ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, creo que, exacto, fue un proceso. Y como les decía, fueron altibajos. Entonces llegó un punto en mi vida donde pues para mí era como muy frustrante porque yo realmente sentía que le había fallado a Dios y yo a veces me metía con el Señor a orar y a llorar y yo sentía que me arrepentía, pero tiempo después me daba cuenta que no. Y eso también comenzó como a frustrar mi fe. Y yo recuerdo que un día estaba en mi cuarto, estaba solo en la casa. Yo tengo los devocionales pues de todos los años y yo los tengo ahí como en el closet y yo recuerdo que una vez los miraba y yo lloraba y le decía, Señor, pero ¿dónde está todo eso? O sea, ¿dónde he dejado todo eso? Aquello que muchas veces predicaba, aquello que muchas veces decía que no iba a hacer o aún aconsejaba a discípulos, amigos, ahora yo estoy acá y siento que no puedo salir, siento que esto es más grande que yo. Y bueno, el Señor como que también comenzó a tratar muchas cosas en mi vida. Creo que la misericordia de Dios no permitió que yo diera el paso al costado, sino que por él mismo pude permanecer. Y algo que aprendí en ese tiempo es que si bien la gracia de Dios es la que me acerca a Dios, la gracia de Dios es la que me hace permanecer en él. Y yo en ese tiempo sentí realmente la gracia de Dios en mi vida. Sentí que cuando más me costó amar al Señor, más me sentí amado por él, de diferentes formas. Y cuando entendí todo eso, entendí que de pronto la raíz de mi pecado era que yo había dejado de deleitarme en el Señor y comencé a deleitarme en otros placeres, el placer físico. Ahí todo cambió y recuerdo que mi oración comenzó a cambiar. Y yo comencé a orar de una manera diferente. Yo antes oraba por perdón y chévere, el Señor, pues yo sentía que me perdonaba, pero pues si al final volví a fallar, pues no era un arrepentimiento genuino, lo hacía como para quietar mi conciencia. Y cuando el Señor como que comienza a mostrarme todo esto y realmente la gravedad en la que mi vida estaba, que realmente podía dar un paso al costado, yo recuerdo que decía, no, pues yo me tomo un tiempo, pero pues un tiempo no es un tiempo, es el engaño que también el enemigo y el pecado te vende. Y yo comienzo a cambiar mi oración y yo comienzo a orar y decirle, Señor, llévame a ver el pecado tal y como tú lo ves, llévame a aborrecer el pecado, llévame a sentir literal a un asco. Y decía, pero en cambio enamórame más de ti. Yo decía que el pecado sea amargo en mi corazón, pero que Cristo sea dulce. Y es ahí cuando todo empezó a cambiar, porque yo dejé de luchar en mis fuerzas, dejé de pronto de batallar a mi manera, y es entender que pues el pecado de la pornografía, como cualquier otro pecado, se trata desde la raíz, que es Jesús. Y cuando yo comencé a literal eso, dejar de batallar en mis fuerzas, aún abrir mi corazón con mi líder, poder contarle todo en lo que yo estaba, sentir un apoyo, que alguien estaba orando por mí, que alguien estaba ahí pendiente, también vino mucha paz y mucha tranquilidad, que en el proceso no estaba solo. Y creo que en ese tiempo también fue como aprender a humillarme delante del Señor, pues porque pues para nadie es un secreto que es bacano ir donde el líder y decir, mira, estoy en esto, no es algo chévere, pero creo que es algo necesario. Y creo que en todo ese tiempo cambió mi oración y yo empecé a buscar a Dios no para sentirme bien en mi conciencia y decir, no, yo estoy bien, sino porque comencé a sentir qué tan lejos estaba el Señor y cuánto lo necesitaba Súper, Él. no, súper, Emma. Y en el caso de Vale, hay algo que me llamó mucho la atención que tú me decías un poco fuera de cámara y es, literalmente yo leía pornografía. Entonces yo lo que leía me lo imaginaba y lo que imaginaba, lo que estaba en mi mente, quería hacerlo y finalmente lo hiciste porque tus cambios de ánimo cambiaron, porque abriste ya las puertas para la pornografía, para las drogas. Y ahora tú, ¿cuándo es ese momento como toqué fondo? ¿Cómo salgo de ahí? Bueno, yo no, cuando toqué fondo, cuando me di cuenta realmente que ya estaba demasiado mal, no fue ni siquiera por mí. Yo un día estaba saliendo del colegio y ese día mi hermano mayor me recogió. Yo estaba recién drogada
Y él me cogió y me miró, me dijo, ¿qué está haciendo, Valentina? Así, así, solo, ¿qué está haciendo? Me quedé callada, fuimos a casa y en ese momento, perdón, y en ese momento realmente fue donde como exponer mi vida, ¿sí? Como realmente mi familia nadie sabía, pues sí, nadie tenía en cuenta lo que estaba pasando, ¿sí? Pero cuando realmente alguien de mi familia se da cuenta, es como que en evidencia, como realmente sentí vergüenza, ¿sí? Sentí como esa necesidad de decir, ¿y cómo lo escondo? ¿Sí? Como de esconderme, pero realmente ya no había manera de esconderlo, ya no había manera de realmente dejar atrás, ¿sí? Como que ya me había expuesto. Yo recuerdo que ese día llegué a casa y solo pude llorar. Yo me encerré, me acuerdo muy bien, me encerré en el baño y me puse a llorar. Mi hermano creo que jamás dijo nada, no estoy segura, la verdad, pero en ese momento fue donde realmente yo me di cuenta que había llegado a lo más hondo que yo podía llegar, ¿sí? Como que ya mi vida estaba tan mal que ya ni siquiera era como solo esconderlo, o sea, antes lo hacía, lo escondía y nadie se enteraba, ahora lo hacía y ya se estaban enterando, entonces realmente ahí toqué fondo. Recuerdo que un mes después, menos de como 20 días, 15 días, es la convención de jóvenes. Yo venía pues realmente con todo esto mal. Y yo me acuerdo mucho que en una prédica del pastor Lauguerra, él, no me acuerdo de qué estaba hablando, la verdad, pero sé que el Señor ahí me estaba diciendo como, ¿es ahora o nunca? O sea, me decía como, es tu última oportunidad, porque yo sabía que ya antes ya me había llamado ya por mi líder, por mi familia, todo el tiempo él como que, hey, hey, hey. Pero en ese momento él me dijo, es ya o ya. Si tú quieres ser libre, es hoy o realmente... Sí, o sea, sí, era como que después de este día no hay nada más. Y entonces yo, bueno, yo escuché al Señor decir esto, realmente fue como una voz audible, o sea, lo escuché en mi oído decirme esto. Yo pasé al frente, me arrodillé y recuerdo muy bien que el pastor Rich Harding puso su mano en mi cabeza y ahí fue como sentir como que el Señor estaba ahí conmigo, ¿sí? Okay. Yo le dije, Señor, no puedo más. O sea, ahí fue cuando también yo entendí mi pecado. O sea, entendí que tuve la convicción de pecado, que yo sabía que era pecado, pero realmente fue cuando abrí los ojos y dije, esto, lo que estoy haciendo no está nada bien. O sea, que lo haga el resto no significa que lo deba hacer yo. Que miles de jóvenes lo hagan no significa que lo deba hacer yo. Y ahí fue cuando yo creo que el Señor tocó mi vida, pero pues también era como el después, bueno, me arrepentí, hubo un proceso. Ya tu realidad. Pero volver a la realidad. Claro. Sí, porque igual seguía estudiando. Entonces fue como ese fin de semana súper bien, sí. Que con mis líderes, así, la conexión con Dios, devocional, perfecto. Pero volver ese lunes al colegio me volvió, Dios mío. Es como yo decir, quiero seguir con Dios, pero ya todos tienen una imagen mía acá en el colegio, ¿sí? Ya todos me ven como la chica grosera, la que consumía drogas, ¿sí? Y ir como de pronto ya, Dios me dio una nueva imagen, Dios me dio un nuevo manto, Él ya me cubrió, ya me limpió, y ahora, ¿cómo hago? ¿Sí? Si ya todos tienen esta imagen mía, ¿cómo la cambio? ¿Cómo ahora voy a demostrar que Dios está conmigo si hice todo esto? Entonces vino como esa acusación de, o sea, usted pudo ser como el diablo diciéndome, usted ya fue perdonada, pero usted igual ya dejó a todos con una idea suya, ¿usted cómo va a cambiar eso? Pues claramente tuve que cambiar mi actitud, tuve que alejarme de muchas personas. Terminé ese año quedándome literalmente sola en el colegio. Mis descansos eran sentarme en el pastel, a hablar con mi líder por teléfono, hablar con mis amigos de acá en la iglesia por chat, así. Y ahí fue cuando yo dije, yo puedo ser luz, pero aún no, ¿sí? Entonces Dios puso en mi corazón el cambiarme de colegio.
Y no era cambiarme a otro colegio, sino estudiar virtual. Dios abrió como esa puerta económica, que mi familia entendiera como la gravedad del asunto, como no sabían el por qué, pero entendían que era por algo. Okay. Entonces abrió esa puerta de estudiar virtual, estudiar desde casa. Y yo creo que ese fue como ese proceso. Como para salir de ahí. Para salir de ahí, porque no había otra forma. Okay. Si me quedaba ahí, no era tan fuerte como para no volver a caer. Ok, ¿sí? No, increíble, porque al final lo que uno puede ver pues en ambos testimonios es, primero, es cómo el enemigo utiliza algo que es bueno, pero lo usa como herramienta de pecado. Lo que puede ser los videojuegos, lo que puede ser las redes sociales, lo que pueden ser los libros, cómo lo utiliza. Después está la etapa en donde todos normalizamos eso, ¿no? Donde lo vemos normal. Pero hay un punto y que creo que es clave, y es ese punto intermedio donde tú sientes que te arrepientes y vuelves a caer, y te arrepientes y vuelves a caer, y creo que ese es el común de muchas personas, ¿no? Y eso genera culpabilidad, eso genera condenación, y eso genera al final lo que Emma decía pues es un ataque a la fe, más allá de ser libre de una lucha contra el pecado, al final te lleva a repensar como yo ni siquiera nací para ser cristiano. Y te lleva a pensar muchas cosas. Pero después de eso, qué lindo es ver en ustedes dos que es la etapa de Dios me convenció, Dios me mostró su gracia y Dios me convenció de pecado. Y creo que ese es el punto clímax de ser libre de cualquier lucha, y es Dios, déjame ver el pecado como tú lo estás viendo, déjame ver que finalmente este pecado es despreciable, es sucio, me hace daño a los que rodean. Y es ahí ese momento donde viene la convicción de pecado, que es algo que no podemos producir nosotros, ¿no? O que alguien no lo diga, sino que es algo como en el espíritu, que el Señor mismo lo hace. Pero yo quiero fijarme ahora en un punto muy importante, y es qué decisiones prácticas ustedes tomaron. Porque es que una cosa es uno venir a la iglesia, arrepentirse y sentir como que ya, en el caso de Vale, creo que está claro, hubo cambio de colegio, te alejaste de tus amigos, me imagino que también tuviste que tomar decisiones respecto a esa aplicación, o bueno, ¿cómo fue ahí? Sí, claro, obvio me cambié de colegio y esto, pero igual seguía el celular, siendo la tentación, y la es mayor que lo tenemos tentación. A la mano. Sí, que realmente es algo muy útil, que Dios nos dio una herramienta súper buena, pero hay que saberlo usar, ¿no? Entonces realmente, primero lo que intenté fue eliminar aplicaciones, redes sociales, quité todas mis redes sociales, quité esta aplicación, quité las descargas de libros que había hecho, sí, todo lo quité. Pero aún teniendo el celular, era una tentación de volver a buscar, de volver a... Era muy fácil entrar a Play Store y volver a descargar la aplicación, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando yo dije, no, o sea, ¿sí? El Señor puso en mi corazón entregar mi celular. Oh, wow. O sea, estudiando virtual, ya iba a empezar todo esto, y yo entregué mi celular. Se lo entregué a mamá. ¿Pero fue por tu propia voluntad, sí, o alguien te dijo tienes que entregarlo? No, realmente yo, en su momento yo dije, o sea, yo no puedo sola. Y yo ahí, es como que ya le había hablado a mi líder, ya todo, y ellos estaban ahí conmigo, pero la decisión de entregar mi celular era muy mía, así como que nadie me iba a decir, entrega tu celular. Pero yo dije, si no lo entrego, no voy a poder cambiar. O sea, si no lo entrego, voy a tener esa tentación todavía, y todavía no estoy tan fuerte en mi relación con Dios como para resistir esa tentación. Entonces, le entregué mi celular a mi mamá. Mamá me lo prestaba específicamente para tareas, ahí a mi lado, estaba muy pendiente. Todo muy controlado. Sí, porque mi mamá no sabía qué pasaba, ella pues sí sabía que había algo, pero yo a ella jamás como que le hablé muy específicamente sobre esto. Entonces ella sí me controló eso muy bien, el celular pues era por tiempo limitado, se lo devolvía, yo hacía tareas y listo. Y bueno, ahora en el caso de Emma, ¿cómo fueron tus decisiones prácticas? Y te tengo otra pregunta que creo que nos va a servir a todos. ¿Cómo fueron tus decisiones prácticas como para salir de ahí? ¿Qué hiciste en la práctica? Bueno, en cuanto a los videojuegos, digamos que lo práctico pues fue venderlo. Fue lo más práctico, creo que lo vendí, ofrenda, regalé, no sé qué fue lo que pasó con el dinero. Pero pues para llegar ahí hubo un proceso. Obviamente pues mis papás veían
pues que yo estaba ahí y ellos me decían, pero también era como el engaño de yo lo puedo controlar. Yo lo estoy haciendo y pues no es nada malo, o sea, no, o sea, lo que jugaba no era nada, no, pero sí le quitaba el primer lugar a Dios, entonces, y era lo que yo no entendía. Y yo recuerdo que a veces también mi líder, a veces tú en los discipulados me echabas medio el indirectazo, y como que yo no entendía, hasta que hubo un momento que yo me metí, bueno, con Dios, estaba orando, y yo recuerdo que le dije, bueno, Señor, ¿qué te entrego? Te lo entrego todo. Una vez que se mete en oración y, mejor dicho, da hasta la vida. Y recuerdo que el Señor en oración, yo sentí que me pidió el Xbox. Dame el videojuego. Yo, como así, Señor, no, yo seguí orando y como que venía otra vez eso a mi mente. Yo decía, no, pero... Y para mí fue como una lucha muy fuerte en ese momento. Yo recuerdo que yo dejé de orar y yo me senté, me cogí la cabeza y dije, no, pero ¿cómo así? O sea, el Señor me está pidiendo esto. Y ahí me di cuenta como la gravedad de lo que había. Claro, y dije, no, porque paila, te costó soltarlo. me costó resto. Pero, o sea, al punto que yo dije, no, ¿cómo así? Espera un momento, o sea, se no puede estar pasando. Y me costó muchísimo. Y en medio ahí como que la lucha, yo, Señor, no sé, o yo decía, no, pues mejor lo guardo, se lo entrego a mis papás o lo llevo a otro lado, pero no, lo que el Señor me estaba pidiendo era morir por completo. Y en medio de esa lucha, yo recordé un versículo, bueno, está en alguna de las cartas de Pablo, no recuerdo en este momento, creo que está en Corintios, que Pablo habla acerca de que, bueno, lo parafraseo, que a comparación de Jesús, todo lo considera por basura. Y para mí fue muy revelador y yo ahí entendí como que vino literalmente el velo fue quitado, como que yo lo cuento desde afuera y pues era como muy obvio que eso me alejaba directamente de Dios, pero en ese momento como que yo no lo entendía hasta que el Señor quitó el velo y yo dije, si esto me ha alejado del Señor realmente, como ha sido, y si esto, o sea, vendo esto, regalo esto, me deshago esto para ganar a Jesús, pues esto es comparado por basura. Nada. Y ahí lo entendí y yo recuerdo que, bueno, terminé de orar y le escribí a un consiervo que vende cosas y le dije, parce, yo iba a vender esto y como a la semana lo vendimos y en cuanto a eso sí fue como la decisión más práctica y obviamente pues dejar de en redes sociales el unfollow a todas esas cosas, el YouTube, como que tener un tiempo de desintoxicación, exacto. Desacostumbrarme porque pues eso ya no era un pasatiempo sino era un hábito. Un hábito. Era algo de mi día a día que tuve que quitarlo siendo radical y que pues al final el Espíritu Santo fue quien me convenció. Wow, qué chévere. Y eso es lo importante, como que el Señor a uno los convenzca y los que nos están escuchando de pronto pensar, hay cosas que no son malas, pero pues sí me alejan de Dios. O sea, que Él está quitando el primer lugar a Dios de mi vida, pues necesito realmente verlo. Y lo que dijo Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Bueno, entonces aquí no nos arranquemos los ojos, arranquemos el celular, el Xbox, los libros, no hay que ir, es una manera de Jesús de decir, arranca todo aquello que te es ocasión de caer. Ahora vale, ¿cómo es como ya tu nueva vida? Ay, la pregunta de Emma, es que esta pregunta nos va a interesar a todos. Emma, la pornografía deja muchas marcas mentales. Está comprobado que la pornografía deja unas marcas en el cerebro muy fuertes. Tú ya que pasaste eso, ¿vienen imágenes a ti? Si vienen, ¿qué haces? O realmente cómo fue limpiada tu mente, porque pues yo creo que esa es una parte muy pesada. Hay personas que dicen, no, yo fui libre de esto, pero se me aparece la imagen y yo a veces no sé qué hacer. Sí, creo que igualmente es un proceso. Científicamente está comprobado que eso causa como heridas aún en el cerebro. Son tatuajes en la mente, lo dicen así. Y a veces yo recuerdo que en ese proceso donde yo pues estaba como saliendo, santificándome, a veces venían imágenes cuando yo estaba orando y era fuerte. Era como, Señor, no sé qué, arrepiento por si acaso otra vez. Pero sí era como el ataque del enemigo. Recuerdo que a veces en las noches me levantaba a las 3 de la mañana, mejor dicho, yo, Señor, ¿qué pasa? Sudando. Era también un ataque pues del enemigo. Espiritual. Y creo que es eso, es un proceso de desintoxicación que solamente se consigue pues en la comunión con Dios y con la sangre de Jesús. Creo que ese es el proceso y algo que leía pues durante como todo ese tiempo. Leí acerca del tema y el autor hablaba acerca de que nuestra vida es como un castillo que está como rodeado de un lago. Y no sé si han visto, bueno, las puertas que caen y ahí entra la gente que se levantan. Como que son como los puentes. Ajá, que es la puerta que es como el puente, entonces si está abajo pues entra, se sale, si no pues nadie entra ni sale. Y él decía que así es nuestra vida y así es lo que nosotros consumimos con nuestros ojos. Entonces decía que el pecado moral
primero pues hay que cortar con todo contacto visual que nosotros podamos tener. Entonces, en los ejemplos prácticos, yo empecé a identificar pues qué cosas me hacían caer. Si las redes sociales, listo, las quito. Si estar mucho tiempo haciendo nada en ociosidad, listo, lo quito. Y tratar como de ser práctico con esas cosas, identificar qué era lo que me hacía caer y pues irlos quitando. Y claro, a medida que lo iba quitando, pues no entraba como ninguna contaminación más a mi mente, porque es como si yo hubiese subido la puerta y nada entraba. Entonces únicamente quedaba lo de adentro, lo que ya había sido contaminado, y es un proceso donde pues solo el Señor lo puede hacer, donde pues solo la palabra puede limpiar y puede santificar. O sea, ahí es una obra del Señor, literal, que el Señor, o sea, creo que es mi responsabilidad como cerrar la puerta y guardar, y es depender de Dios de que Él limpie lo que está dentro. Está increíble eso, es mi responsabilidad guardarme y confío en la gracia de Dios para limpiarme, que es lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Bueno, vale, ahora el después. Ahora, ¿cómo tú utilizas tus ojos? Lo que antes, lo que dice Romanos capítulo 5, utilicen su cuerpo que antes era para el pecado, ahora para servir a Dios. ¿Cómo tú lo haces ahora, tus ojos para Dios? No, realmente no he dejado el hábito de lectura porque sí me quedo gustando leer. Ahora leo cosas buenas, ¿no? Ok. Pues me encanta leer libros del Pastor César. Me encanta cualquier tipo de libro. Me estoy leyendo Buenos Días, Espíritu Santo. Espíritu Santo. De Benny Hinn. Así, libros súper hermosos, súper... que realmente esos libros sí me edifican, ¿sí? Principalmente creo que cambié libros malos por libros buenos. Y también otra cosa que hago mucho es el devocional. Ocupo mucho tiempo de mi día en mi devocional, porque pues estudio virtual aún, entonces pues mi día, pues las clases, pero me queda todavía mucho tiempo libre, entonces realmente como 1 hora y media más o menos en mi devocional, adorar, leer, escribir, todo esto. También pues en mis 2 células de Kids y de Teens, entonces también me dedico mucho a preparar las actividades, así. Creo que mi tiempo es dedicado un 90% a Dios y el otro 10% a mi colegio. Wow. Bueno, sí, pero vas bien en el colegio. Sí, es importante. Súper bien. Muy bien. Y Emma, ahora como tu vista, que antes era herramienta de destrucción, ahora es... Ya, ¿con qué reemplazaste los videojuegos? No, con el Señor. Yo le gano a Emma en FIFA, para los que no saben. Yo soy buena. No, mentiras, no, pero casi. No, pues yo creo que pues en el Señor, primeramente, obviamente pues ya en este tiempo pues tengo muchas más responsabilidades, el estudio, el trabajo, entonces no es como que tenga tanto tiempo para eso, pero el tiempo que tengo libre sí trato pues de cuidar lo que veo, porque ya sé que mi corazón pues es engañoso y que pues tiende a desviarse en esas cosas, entonces prefiero guardar mis ojos. Y pues temas prácticos, con libros, con la palabra, o con prédicas, o con música, con temas pues que realmente me edifiquen, y sin perder el enfoque, porque creo que eso es algo importante. Creo que el excesivo entretenimiento a uno le hace perder el enfoque, y el enfoque creo que es la mayor disciplina. Entonces cuando uno está enfocado en algo, en el Señor, creo que lo demás puede fluir. Entonces es eso, es ocupándolo pues en el Señor, porque si lo ocupo en otra cosa puede que tampoco sea buena y me termina alejando, entonces ocupándolo en el Señor. Súper, no, terminemos con ese verso. El Salmo 19 dice: el mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. La mejor manera de guardar tu vista es: el mandamiento del Señor es puro, alumbra tus ojos. Y lo que dice Lucas capítulo 11, si tus ojos son sanos, todo tu ser disfrutará de luz. Qué importante es que nosotros de verdad mantengamos la vista. Por algo el escritor a los Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y es básicamente el llamado a huir de todas esas tentaciones, es: pon tu mirada en Cristo. Él sí puede. Yo les quiero dejar como un libro súper chévere aquí a mis invitados para que lo busquen, y a los que de pronto están escuchando este podcast. Y es un libro que les va a servir mucho en esta lucha específica. Son 2 libros. Pues yo no me podía ir sin dejarles los 2 libros. El primero se llama Un pacto con mis ojos. No sé si Emita alguna vez lo leyó. Un pacto con mis ojos te va a ayudar mucho si tú luchas con esto. Y el segundo es La mortificación del pecado, de John Owen. La mortificación del pecado lo escribió un puritano inglés, y él dijo cómo darle muerte al pecado.
Y la manera de darle muerte al pecado es simplemente centrando tu mirada en el poderoso evangelio. Los motivamos a todos a que primero, si están luchando con algo así, acudan a su líder, acudan a una persona que los pueda ayudar. Nosotros realmente aquí en Somos Uno estamos un equipo de líderes así maravillosos como Vale, como Emma, para apoyar, pero también si tú te identificas con este tema, con estos podcasts, tú puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla y este código QR te va a llevar a que tú puedas escribir y pues no estás solo. En estas luchas pues todos las hemos pasado de maneras diferentes, pero Jesús siempre ha salido en victoria y Él siempre pues nos libra. Bueno, no sé, un mensajito final cada uno a los que nos ven, de pronto que les dirijan un mensaje como de aliento, de motivación, Vale, un mensaje. Bueno, realmente que siempre hay una salida y esa salida es Dios. Realmente es hermoso ver cómo Él puede sanar, restaurar el corazón. Dice un salmo que no lo tengo muy claro, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Realmente es lo que Él hizo conmigo y yo sé que es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, realmente es, si estás pasando por esto, si estás pasando por cualquier cosa, realmente es buscar a Dios sobre todas las cosas, anhelar estar con Él y pues también buscar una ayuda de un líder, un pastor, alguien que realmente te pueda edificar en la palabra. Súper. Y bueno, Emma. Bueno, yo creo que el primer mensaje de pronto para alguien que ha luchado con ese pecado y que siente que no puede, pues primeramente que si hay esperanza y digamos que de manera práctica que pues pueda abrir su corazón pues con su líder, con su autoridad. La palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, con un corazón humilde usted puede acercarse a su líder, a su pastor y decirle, mira, he luchado con esto, porque pues él te ayudará a salir de ahí. Si ha pecado con esto, pues prácticamente que identifique cuáles han sido esas cosas que lo han hecho caer, que usted puede identificar de pronto en qué momentos usted es más débil y de manera práctica los contrarreste. Y creo que el tercer consejo que puedo dar es que, como lo decíamos ahorita, el pecado se trata pues con Jesús. Jesús es la única solución y mientras más uno busca al Señor y permite que sea Él quien convenzca el corazón, pues ahí todo va a cambiar y eso lo lleva a uno a un genuino arrepentimiento. Creo que es eso, los consejos que de pronto puedo dar. Gracias, Emita, gracias, Vale, increíbles invitados y gracias a todos por quedarse hasta aquí, hasta el final. Compartan este episodio si ustedes ven que alguien puede estar pasando esta lucha. Yo sé que lo va a edificar mucho y les va a dar esperanza. Así que nos vemos en los siguientes episodios. No se despeguen aquí de Somos Uno Podcast. Somos Uno Podcast, una bendición. Chao, chao, nos vemos.